¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Que Calla Astorga aquí a través de nuestra querida plataforma de Red Gol. Qué cara de alegría que tienes, querido amigo. Junto a Manuel Astorga, como todos los lunes, miércoles y viernes desde las 18 horas, nos juntamos con ustedes para conversar, para llevarles entrevistas con destacados deportistas, ex deportistas, para contar historias, para reírnos y para olvidarnos un poco de estos tiempos que estamos viviendo. Queremos estar con ustedes cerca y por eso yo saludo como siempre a mi querido amigo Manuel Astorga. ¿Cómo estás, Manuel Ignacio Astorga Ortiz? ¿Todo bien, no? Quiero decirte que no te escucho nada. No escucho a Manuel Astorga, Miguelito. No sé qué le pasó a este caballero. Parece que la internet le falló, la tecnología le falló, pero ya vamos a estar conectando rápidamente con él. Y hoy tenemos un invitado que de verdad para mí es un privilegio poder conversar con él. Lo conozco como persona, gran amigo. Ahí sí, Manuel. Sí, ¿tú me escuchas ahora? Oh. Ya. ¿Me Ahora escuchas? sí. Sí, Ya, perfecto. Sí. Hola, Manu, un gusto saludarte, gusto estar con la gente de Red Gol, obviamente la gente que nos sigue los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. Como tú estabas ya, te escuchaba por ahí, de que tenemos un invitado. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, me parece un aporte en las comunicaciones. Fue futbolista profesional de la Universidad de Chile, claramente, y director técnico. Así que para mí, un placer presentarlo a don Horacio Rivas. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? A los Manolos, los Manolitos, buenas tardes. Feliz, ya el otro día me quedé prendido cuando agarré gran parte del programa anterior y contento de poder compartir junto a ustedes, así como ustedes me hacen extensivo sus cariños, el parecer y el sentimiento que tienen hacia mí, yo también se los digo igual de la misma forma. Con Manuel, bueno, voy a empezar ¿empiezo por edad o por último tiempo haber estado juntos? Por edad. Si es por edad, empiezo con Manuel Astorga enseguida. Manuel es para mí una persona de la cual tengo una gran admiración, una admiración como profesional, un respeto gigantesco no tan solo por la labor que ha cumplido hasta este momento profesionalmente, porque todos sabemos al nivel que ha llegado, a dónde se ha involucrado y el aporte que ha sido para el deporte. Y bueno, y Manolito Cabrera, que lo tuve de compañero en el CDF justamente, donde compartimos un par de años y muy buenos años, donde justamente compartimos y conquistamos una amistad que de verdad a mí por lo menos me tiene muy satisfecho de tenerlo dentro del clan de los amigos. Así es generoso. Por Dios que eres generoso, Horacio. Yo te agradezco. Pero Oye, Manolo, te quiero decir al tiro que en algún momento me va a tener que contar qué dijo Cabrera de mí, porque ya algo me insinuaron y ya quedé con la bala media pasada, entonces esta boca mejor prefiero taparla. No, si antes de salir al aire empezó a ningunear con la edad, tenemos hoy día, ¿cómo se llama esta agrupación de las rosas? No sé, quién empezó a hablar de los viejos. Pero bueno, yo lo dejo. Pero Manolo, pero la edad, yo ya se lo decía, lo de la edad, para primero es un lujo, llegar a la edad ya que vamos cumpliendo, porque ellos todavía tienen que llegar a la edad nuestra, por lo tanto tienen un camino que recorrer, entonces todavía vamos a ver si nos alcanzan a pillar. Ojo, que estuvo pedido a final del año pasado. Ve que yo no estoy, ve que los viejos tenemos más sabiduría que estos que se creen más jovencitos. No, son bromas. Yo, la verdad es que lo decíamos el otro día, y no lo digo porque estemos aquí en la pantalla, lo dije el otro día. Horacio, me tocó conocerlo en el canal de fútbol, como él dice, compartimos harto rato haciendo transmisiones de CF Radio, viajando por Chile, en varias ciudades, principalmente Concepción, fuimos mucho a Concepción. Sí, había varios que les gustaba Concepción, pues. Sí, varios. Íbamos a una ciudad de México también, ¿se acuerda? A Tijuana. Sí.
Bueno, estuvimos en México, tuvimos la fortuna de ir a México, justamente, estuvimos en Tijuana. Hijo ilustre, hijo ilustre. Mira, Sí, si en algún momento ves que por la pantalla de Manuel Cabrera aparece un aletazo, esa es la Daniela que le está dando. No, pero yo no voy a tener ningún inconveniente en que se lo pegue, nada, porque creo que tiene todo el derecho a pegársele su palmetazo, sobre todo cuando se pone así. Manolito, tú quédate callado también, ¿eh? Acuérdate que tú eres mi ídolo. ¡Epa! Manuel Astorga. Yo sé esa historia. Manuel Astorga es mi ídolo. No, esa historia, mira, tú sabes que los futbolistas nos criamos y vivimos siempre por un asunto del respeto, pero también tenemos los códigos. Yo lo único que puedo decir es que Manuel Astorga, para mí, los códigos, pero dentro de esos códigos, del respeto y la admiración a los más grandes, ahí Manuel Astorga calza perfecto, porque para mí se transformó rápidamente, siendo un joven él todavía, muy joven. Yo justamente cuando lo conocí, se me transformó inmediatamente en mi ídolo. Así que lo único que puedo decir es que gran parte de mi preparación como futbolista, que se la debo en gran parte a Manuel también, porque en algún momento, ya vamos a contar la historia a lo mejor, tuvimos participación y justamente cuando él empezó a trabajar en un gimnasio importantísimo de Santiago, donde había mucha gente importante del medio, no tan solo deportivo, sino que farandulero y mucha gente importante, él me llevó al nivel que creo que yo alcanzamos a llegar. Me callo, ya, silencio, ya no hablo nada más. Horacio, ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa. No, pero si lo estoy no, pero si no tienes nada que anotar, si Manuel de verdad, ídolo por donde lo mire. Yo hasta el día de hoy le prendo velita porque era una persona a la cual en el gimnasio, por lo menos a nosotros, nos hacía ya un trabajo de vanguardia, era un tipo ya adelantado a la vida. A nosotros nos dejó full con un grupito que justamente en algún momento lo contó Manuel Pellegrini, nos mandó justamente a hacer un reforzamiento físico al gimnasio donde trabajaba Manuel. Y Manuel ahí se transformó inmediatamente en una persona que nos contribuyó mucho a la preparación deportiva que tuvimos después en el transitar que tuvimos como futbolistas. Oye, sí. ¿Cómo? Ahí Manuel Astorga jugaba en las grandes canchas, en las mejores canchas del mundo. Escúchame. Manuel Astorga, yo lo veía vestido desde las zapatillas hasta las poleras, era de primer nivel. O sea, a ver, era como para una pista de modelaje. Él podía transitar en esta pasarela, en una pasarela él podría dar una vuelta gigantesca y él entraba cuando nosotros estábamos esperándolo, porque nosotros, guachos chicos, estábamos esperando que él llegara a hacernos y él cuando lo veíamos entrar, veíamos que empezaban a cambiarse los colores del gimnasio y veíamos cómo se formaba el pavimento que había en una alfombra roja, que él caminaba y cada paso parece que lo iba dando en el aire, pero espectacular. De verdad, Manuel era un modelo de preparador físico. Ahora te he hecho mierda, pero bueno. Hoy día no. Sí sigue igual. Hoy día hay que decir lo que es. Escúchame. En fútbol de barrio nomás. Escúchame, ¿puedo decir algo? Ya que Cabrera me atacó hace un rato, tengo que decir que yo veo a Manuel Astorga y parece que de 30, 35 comparado con Manuel Cabrera. Sí, eso hay que decirlo también. Yo estoy calladito. Pero sí. Lo que pasa es que yo me la dejo para que él no se vea tan viejo. Ah, también es verdad. Bueno, yo hoy día te traté de copiar la barba, ¿viste? De amigo que soy. Sí, yo también yo te traté de copiar la barba también porque te vi justamente en los pantallazos que te mandaba y te vi de barba y dijo, no puedo estar sin barba yo. Entonces, como sabes que yo siempre también te seguía a ti y te copiaba todo lo que hacía, entonces también me dejé la barba enseguida. En México. ¿Viste? En México. Vamos, México. Que la pasamos bien en México, eso es. Órale. Bueno, ¿te gustó Tijuana, tipo? Sí, te gustaba Tijuana. Sí, linda ciudad. La ciudad. Bonita ciudad. Sí. Nos trataron bien también, eso también hay que decir. Uno cuando va a lugares que lo tratan bien, uno se queda agradecido de la vida. Yo volví, cada vez que pueda voy a volver a esa ciudad. Conste que yo no estoy diciendo nada,
No, pero sí una linda ciudad. Yo solo... Oye, eso mira, sí, así es. ya están llegando saludos. Mira, José María Montesinos Pizarro te manda saludos, dice que eres un gran caballero. Y dice que cuente anécdotas de la campaña del ascenso de la U del año 89. ¿Cuántas anécdotas deben haber ahí? Hay varias. Muchas y muy buenas. Muy buenas. Bueno, una de las cosas que te va dejando el fútbol, aparte de conocer amigos, el caso de ustedes, que no quiero seguir explotando la amistad porque ya al final me voy a seguir delatando solo y voy a terminar rompiendo los códigos y no quiero. Pero no, sí, no, sí, de todas maneras. Una de las cosas que te va dejando el fútbol son muchas historias. Y eso, ¿quién era el que te había preguntado? José María Montesinos Pizarro. José María Montesinos, claro, tenemos historias que de verdad fueron importantes. Primero porque era lo más ilógico de la vida ver a Universidad de Chile jugando en la segunda división de ese entonces. Por lo tanto, cuando nos correspondió, y con orgullo lo digo, porque yo sé que para muchos sería como, y hay muchos que piensan que es un retroceso gigantesco, que lo es, pero sí que es una vergüenza, que también lo es. Nosotros tuvimos el orgullo y la necesidad de justamente de volver al equipo a primera división. Por lo tanto, esa responsabilidad que teníamos la empezamos a conjugar en algún momento también con las anécdotas que fueron pasando en el tiempo. O sea, desde las presentaciones que tuvimos, nosotros recorrimos toda la zona sur, por ejemplo, donde cada vez se iban sumando más hinchas de la U. Y en ese transitar vivimos cosas. Cuando se habla de que se juega en el barro y que jugaste en los potreros, jugamos en el barro y jugamos en los potreros y eso no tenemos ninguna duda en decirlo porque fue así. Así que es una historia muy bonita para contar dentro y junto a un grupo de compañeros que para mí tuve el privilegio de haber conocido y haber compartido camarín con ellos, que de verdad, yo siempre lo digo y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, ese grupo de jugadores que se transformó fue como el pilar de lo que empezó a transformarse la U el día de mañana. Porque de esa generación ya venían sumándose jugadores que posteriormente se hicieron muy importantes, como Cristian Mora, como Lucho Murri, que fueron gravitantes, e incluso el Pepito Díaz, que lo teníamos ahí también, y fue justamente ese grupo de señores que yo le digo del fútbol, que tomaron la responsabilidad de devolver al equipo de donde justamente nunca deberíamos haber salido. A veces hay que retroceder para avanzar, Horacio, yo creo que eso es un poco lo que hizo muchas veces dio este paso atrás, y esta pasión que bueno, eso sabiduría. Yo creo que tiene también un punto que marca inflexión cuando ustedes decían y esa pasión que despertó a nivel nacional también. Sí, bueno, la U venía con un problema económico gigantesco, y cuando digo gigantesco era que realmente venía en una situación en la cual venían problemas, la U no era la U de hoy día, en el sentido que ahí vivías de la recaudación, de lo que podías captar, y sobre todo, y en eso soy enfático, porque, bueno, Manuel, que está involucrado, Manuel Astorga, digo, que está involucrado y que ha crecido en el tema del fútbol y de los futboleros, yo creo que la U venía en una situación donde nosotros estábamos muy conscientes que los dirigentes eran mecenas. Nosotros alcanzamos a conocer a los dirigentes mecenas que habían en el fútbol, y eso fue una realidad. Y cuando digo mecenas era porque ellos se metían la mano al bolsillo muchas veces, y yo lo vi, y en algún momento ya cuando fui capitán, yo sabía que ellos se comprometían, y tuve dirigentes que también, que muchas veces fueron muy vapuleados, yo también lo tengo que decir, y siempre lo he dicho, dirigentes que fueron muy vapuleados y que la verdad que lo único que hicieron era tratar de hacer subsistir el club. Y así fue, hasta que se potenció tal cual lo que decimos ese año en segunda división, sirvió como para cimentar lo que la U ya no debería volver a vivir nunca más en la vida. Y cuando digo eso es porque justamente hubo una preocupación, hubo un crecimiento institucional, y cuando digo institucional es porque realmente ahí se terminan de consolidar los hinchas de la U. Los hinchas de la U, ustedes saben perfectamente, y eso ustedes dos lo saben perfectamente, son los incondicionales, son los que a la U en los potreros la fueron a ver, y cuando jugaron el campeonato de la Sudamericana la fueron a ver, y cuando la acompañaron a cualquier lugar la estuvieron acompañando, ganando o perdiendo, y eso también dignifica mucho a los hinchas de la U, y yo creo que eso marcó un precedente importante para la posteridad.
Y eso va de la mano justamente con lo que vivimos. Posteriormente, por eso yo hablaba de la aparición ya de Cristian Mora, de Lucho Murri, de jugadores que el día al posterior, justamente en la temporada ya 94, que veníamos del 92 trabajando con ese plantel y con esos nuevos aires que había dado el club. El 94 se llega a consolidar nuevamente y logra el primer título después de 25 años. Hay algo, Horacio, y yo coincido con que de pronto hay que tocar fondo para darse cuenta exactamente que había dado el club. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto, Manuel. Me escucho con un eco. Bueno, yo estamos como desfasados. Sí, hay un delay. Hay que recordar que la Universidad de Chile fue notable el trabajo que hicieron en la década del 50 y del 60. Y en la década del 70 yo creo que se empieza a cocinar un poco lo que iba a ser la debacle, no solo deportiva ese año, sino que la debacle financiera de la Universidad de Chile. A la Universidad de Chile llegaron dirigentes que se la llevaron para la casa, perdieron la sede de Santa Lucía, perdieron el Parque Araucano, donde está el Parque Arauco hoy día, perdieron lo que era la propiedad que tenían ahí en Los Leones, perdieron el Estadio Recoleta. O sea, hay un sinnúmero de propiedades que tenía la Universidad de Chile. Y en esa década del 70 creo que se empieza a cocinar un poco lo que terminó siendo la debacle deportiva de la Universidad de Chile. Ahora, claro, después de ese descenso y ascenso de vuelta, de regreso a la primera división, un poco se va cimentando lo que fue del año 95 en adelante en la Universidad de Chile, donde vuelve a salir campeón después de 25 años. Y empiezan a aparecer figuras rutilantes. Pero volvemos a esto mismo. Hoy día, Horacio, mira lo que le pasó deportivamente a la Universidad de Chile el año pasado y el anterior, producto de que por errores dirigenciales, de mala manera llega Becasese a dirigir, de mala manera digo porque había un caballero dirigiendo como Lazarte, y de ahí en más, desde el 2016 en adelante ha venido un transitar dubitativo, un transitar lleno de, aparece un entrenador, se va a otro, problemas y conflictos entre gerente deportivo y jugadores emblemáticos. O sea, vuelvo a insistir, el deportista al final siempre va a entrar al campo de juego a tratar de salvar el honor y lucharla por la institución. Y claramente, sí, el hincha de la Universidad de Chile, si no el más fiel, está por lejos, tal vez, dentro de la hinchada en el fútbol nacional, son un poco, parece que de repente nos aprenden las lecciones por parte de los dirigentes. Sí, yo creo que concuerdo mucho con tus palabras, Manolo. Y bueno, y profundizando con el tema, y dentro de lo global del comentario tuyo, a ver, empecemos por parte. Yo creo que lo que hizo la U del 50 en adelante fue tremendo. Recordemos que justamente de esa gente que se empezó a conjugar y de esa gente que empezó a aparecer, no tan solo dirigentes, sino que sobre todo directores técnicos que tomaron y asumieron un rol muy protagónico para lo que fue posterior la U en la década de los 60. Estoy hablando directamente cuando aflora y aparece el Valle Azul. El Valle Azul no fue casualidad de la vida, no es que se hayan juntado un grupo de jugadores y que fueron a buscar, justamente, no fueron a buscarlo a cierta comuna o andaban investigando quién jugaba bien en el barrio eso fue un trabajo pedagógico, deportivo, gigantesco. En eso hay nombres que ustedes lo saben perfectamente, quiénes fueron los involucrados de eso, porque nosotros lo sabemos muy bien, desde don Washington Urrutia, don Pepe Ruiz, don Hernán Carrasco, personajes que tú hablas, y a mí yo tengo, bueno, ustedes saben que uno tiene la posibilidad de estar participando y después vamos a tocar el tema de nuestra corporación en la U, pero de compartir justamente con los emblemas que fueron de nuestro equipo, que fueron la gente del Valle Azul. Y la gente del Valle Azul, la admiración que tienen por don Washington Urrutia, por don Pepe Ruiz, por don Hernán Carrasco, es gigantesca. Bueno, sin ir más lejos, Manuel, tú sabes perfectamente la historia porque tú estás y eres hijo de uno de los personajes más grandes que tiene la institución. Y cuando digo más grande de la institución es porque justamente don Manuel, tu padre, al cual también compartí con él, con el cual trabajé también con él, tuve la oportunidad de que en algún momento él como kinesiólogo también nos metiera las manos y habláramos y nos contaba historias. Pero don Manuel es una parte de la generación justamente más rica que hubo en el club.
Y cuando hablo de que una generación rica en el club es porque justamente fue ese trampolín que tuvo la U para llegar a eso. Ya venían trabajando ellos en forma sistemática, sin tener yo no digo la preparación, porque la preparación la tenía, pero sin tener la tecnología que existe hoy día. Ellos se preocuparon justamente de los detalles que eran los más importantes para, primero, sostener y agrupar un grupo de jugadores, de focalizar e ir visualizando los jugadores que justamente que tú querías, y a ellos, en el camino, no estar pensando en otros más. Los que llegaban eran para ir a reforzar ese grupo, sino que el grupo era el que iba haciendo la fuerza, y ahí aparecían ya los Braulio Musso, los Leonel Sánchez, los Carlos Campos, los Manuel Astorga, los Izaguirre, los Sergio Navarro. O sea, yo te podría nombrar a la gente del ballet completa, porque para mí es una obligación, y eso es un tema que también vamos a tocar más adelante seguramente, ojalá que nos alcance el tiempo, pero cuando digo eso es porque nosotros como jugadores después, posteriores a ello, nosotros conservábamos y manteníamos esa historia, y nosotros la cuidábamos, y nosotros la respetábamos. Entonces, ¿qué pasa? Después de la década del 60, justamente se pasa a la década ya del 70, y la época del 70, tal como dices tú, claro, hubo muchas pérdidas, terrenos que eran del club y que después se terminaron perdiendo, que se terminaron entregando, pero nosotros tuvimos una diferencia, Manuel, y esa también hay que dejarla en claro. A nosotros nadie nos ayudó. A nosotros no nos hicieron estadios, ni hicieron colectas para ir a hacer cosas gigantescas por otro club. A nosotros nadie nos ayudó, y eso es una realidad. Y la U siempre, no sé por qué, pero era como estar a la deriva. Hoy día no se podría. Hoy día pensar en hacer lo que se hizo en ese instante no se podría, porque el potencial social que tiene el club hoy día es muy gigantesco. Entonces, claro, se termina posteriormente, y para ir adelantando el tema, a la década de los 80, donde en los 80 justamente se vivía ya la parte más crítica del club, y se termina justamente en un problema de un descenso que, si bien es cierto, era institucional, pero también fue deportivo. Y cuando digo deportivo es porque una generación que venía sin haber logrado título, a lo mejor, donde ustedes recordarán a donde jugaba Carvalho, Ashwell, Pellegrini, Quintano, Vigorra, el Toro Arangui, Mondaca, Jorge Socia, el Chico Hoffen, Sandrino Castec y Arturo Salá. Ese equipo que uno se lo sabía de memoria, lamentablemente no terminó consolidándose deportivamente, y de la noche a la mañana encontraron que era todo malo, y ese equipo se desechó. El único que quedó desde entonces fue Manuel Pellegrini. Y cuando digo eso, ahí es donde lamentablemente, y digo lamentablemente, nos suben, ya veníamos nosotros ya circulando el primer equipo, y llegamos al primer equipo y tenemos la necesidad de ir a llenar un cupo que era de un grupo muy importante también de jugadores. Entonces, eso te va transformando y te va llevando a que la inexperiencia, la juventud, nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos a segunda división, y ustedes lo recordarán, y los que tuvieron la posibilidad de ver el equipo cuando termina descendiendo, era un equipo que jugaba bien al fútbol. Era un equipo que era capaz, justamente antes de bajar, de ganarle 3-0 a Colo-Colo, y muchos se preguntaban, ¿Colo-Colo se dejó ganar? ¿Ustedes creen, tú, Manolo, que conoces el medio, tú crees que alguna vez en la vida Colo-Colo iba a dejar ganarse o perder un partido? Es como que nos preguntaran a nosotros, alguien que la U que diga algún día, no, ¿sabéis qué? Le vamos a dar la posibilidad a Colo-Colo porque, no sé, están jugando Copa Libertadores, están jugando cualquier cosa, y ojalá que lo ganen. Jamás. Sería faltarle el respeto al Chano Garrido, sería faltarle el respeto a Daniel Morón, sería faltarle el respeto a Lizardo Garrido, a Raúl Ormeño, a todos los jugadores que fueron emblemas, que en algún momento hubiesen sentido algo por el estilo. Y sin embargo, la U en ese entonces era capaz de ganarle 3-0 a Colo-Colo. Y eso, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque, claro, la U después termina descendiendo, y ya ahí es cuando termina tocando fondo y termina con la necesidad de empezar a empujar ese carretón, que era pesado, porque era una mochila pesada, pero que había que llevarlo y conducirlo a un sitial que le correspondía. Yo por eso digo, y justamente aquí atrás tengo la camiseta de mis compañeros, de los cuales yo, si bien es cierto, no terminé participando de ese grupo en la última parte del 94, por problemas justamente que se presentaron personales con la directiva, yo no alcancé a participar de ese logro.
pero sí empecé a participar de lo que fue el triunfo de esta generación, de la generación del 94, que empieza nuevamente con los triunfos, con la llegada de jugadores sumamente importantes que llegaron al club, que también remecieron el ambiente, hablar de Sergio Vargas, hablar de Rogelio Delgado, hablar del Tuto Abarca, hablar de todos los que compartieron y convivieron camarín desde ese entonces en adelante, después Raúl Aredes, después Leo Rodríguez, todas esas generaciones fueron marcando un camino importante para el club. Y eso quedó graficado en el tiempo, porque la U salió 2 años seguidos y con el 94-95 campeón, después nuevamente en el tiempo con César Bacha nuevamente se termina saliendo campeón, recordemos que el 94-95 lo hace con Jorge Socía, un emblema dentro del club, por lo tanto, ya la U ahí ya empieza a dar pasos más gigantescos. Y en lo general, ya abordando la última parte de tu pregunta, yo sí creo que la U, en la última parte, yo creo que la U si tiene algo, sobre todo esta directiva actual, si hay algo importante que tienen y que no hay que ni siquiera poner en duda, es la pasión que tienen por el club. Yo creo que los dirigentes hoy día de la U no son porque haya una conveniencia, no es porque haya algo dando vuelta en el medio. Los dirigentes de la U son todos hinchas. Y yo creo que una de las cosas que a lo mejor uno podría llamar a que han cometido algún error es porque son demasiado viscerales. Y fueron demasiado viscerales. Se tomaron decisiones justamente que a lo mejor no eran las más acertadas. Por ejemplo, lo que decías tú, lo de BKHS, que para mí también fue algo terrible. Terrible. Yo creo que lamentablemente desde el inicio de cuando entra BKHS al club, en los primeros pasos que da, ya uno consciente y conocedor del club sabía que el camino no era bueno. Estoy hablando de la situación cuando se presenta de que empieza a sacar a los muchachos de la concentración para llevarlos a conversar con él. O sea, eso no lo hace nadie. Impresentable, no lo hace nadie. Es una situación que tú no puedes como entrenador ni siquiera pasarte por la mente. Y eso mostraba justamente la inexperiencia de él. Y eso me provocó a mí también en ese momento la incertidumbre de lo que podía pasar y lo que se podía venir. Fue así. Pero después, con el transitar del tiempo, con el correr del tiempo también, con un plantel y con jugadores también que marcaban un precedente importante, ya cuando aparecieron, ya en ese entonces estaba liderando el equipo, tanto el Pepe Roja, después ya Johnny Herrera, mucha juventud nuevamente se empieza a acercar al equipo. Tú mirabas muchas veces las alineaciones del equipo, sobre todo, y eso es para marcar, pero sobre todo cuando tú tenías que jugar, por ejemplo, un clásico, tú veías a Colo-Colo y habían 7 o 8 jugadores que eran nacidos en casa, y tú veías a la U y solamente tenía a Johnny Herrera, que era el jugador que era de casa. Y nadie más. Y se transformaba, y nadie más. Y justamente la ecuación que estábamos haciendo anteriormente, cuando hablábamos de que el equipo se había despotenciado porque se habían ido jugadores importantes y de jerarquía, que eran emblemas dentro del club, y aparecimos todos nosotros, la juventud, versus también nuevamente la misma situación de jugadores que no conocían la institución, que llegaban como grandes, con grandes pergaminos y que lamentablemente no llegaban a consolidarse y no podían consolidarse. Entonces, yo siento que por ahí se dio la posibilidad cierta de que el club hoy día se remeciera, ya sintiera que los pasos que se le vienen, yo creo que son de suma importancia. Yo creo que el camino que está marcando hoy día el hecho de tener a Sergio y a Rodrigo, por ejemplo, dentro del club, gente que conoce lo mismo que estoy entregando yo en cuanto a conocimiento, ellos tienen hoy día la capacidad y la posibilidad también de justamente de acrecentar todas las vivencias que tuvimos desde ese entonces, de saber todo lo que se ha derramado durante el camino y cuánto ha costado justamente para llegar a donde está, como para desperdiciarlo. Entonces, la fe hoy día pasa por eso. Yo hoy día tengo la fe intacta, porque creo que Rodrigo y Sergio, vuelvo a insistir, ellos tienen la capacidad y tienen, insisto, la posibilidad de demostrar que este club es solvente, es potente, que necesita justamente tener, la primera cosa que tú tienes que pensar, una institución que estaba viviendo lo que ha vivido la U hasta ahora, y resulta que la U llevaba 40.000 personas constantemente al estadio. O sea, pensar en cosas que sean, que eras, a ver, ¿cómo se puede decir? Vivirla a la deriva solo es complicado. El problema es que la U lo vive siempre acompañado.
hay mucho hincha, hay mucha gente, el hincha fiel te sigue acompañando, por lo tanto eso no se puede perder. Yo creo que esa materia prima que tiene el club la tiene que seguir solidificando y creo que tiene que seguir siendo representada. Ojalá el proyecto club que hay y que tiene que existir dentro de la institución siga proyectándose, porque eso es de suma importancia. Un tema también importante para mí, llegó al club mucha gente, no dirigentes, sino que gente que llegó a trabajar al club y cercanos que vinieron a dar consejos y quisieron hablar, y venían mucho con esta idea que hoy día está tan de moda. Yo he acudido y he tenido la posibilidad de acudir a cursos de liderazgo, por ejemplo, y tú te encuentras justamente de la forma que ellos querían manejar el club. Como grandes líderes, no, que hoy día la tecnología y que vamos buscando ciertos detalles que son de suma importancia y eso lo vamos a llenar en el club y eso es lo que nos va a llevar al éxito. Mentira. El fútbol no tiene nada que ver con la empresa. El fútbol no tiene nada que ver con la realidad, que te dicta lo que es manejar, tanto como técnico, como dirigente, como hincha, a un equipo de fútbol. En eso yo creo que hay que tener una responsabilidad gigantesca, y cuando hablaba esto del liderazgo, es porque justamente tú no puedes borrar lo que se hizo, y de tan buena forma, de los años 50 cuando empecé hablando, por eso empecé y me alargué un poco con el comentario, pero cuando empezaste tú de los años 50 y formaste con gente, con pedagogos que habían en ese tiempo, con un asistente social que conocía todo el club, y esa, que era la famosa Yolita, que nosotros tuvimos la posibilidad de convivir y compartir con ella, que seguramente a lo mejor por nombre así a ti se te puede ir, Manuel, también a la cabeza. Y de verdad, tú dices, el equipo subsistió, creció y hizo cuerpo en ese entonces. ¿Por qué vamos a ir a derribar todo lo que se hizo y vamos a cambiarlo radicalmente como se cambió? Y ahí yo creo que ese es uno de los errores gigantescos. No quiere decir tampoco que hoy día no tengas que acoplarte y sumarte a las cosas positivas que hay hoy día en el fútbol. Hoy día tienes tecnología, que es de suma importancia, acercarla al equipo. Hoy día hay materiales nuevos que también tú tienes cómo acercarlo, pero ahí es donde hay que empezar a convivir. Ahí es donde, sobre todo a los jugadores de fútbol, hay que enseñarles, sobre todo a las divisiones menores. Voy a contar una historia, ojalá, por eso te digo, avísenme cuando me esté alargando mucho, porque yo de repente agarro manija y no quiero consultar, pero me avisan en algún momento si necesitan decir algo. Pero de verdad, yo me recuerdo en el tiempo yo me acuerdo perfectamente en el tiempo de mis divisiones menores. Por ejemplo, yo veía llegar a alguien del Ballet Azul, o cualquiera de nosotros veía llegar a alguien del Ballet Azul. O sea, llegar a Carlos Campos, bueno, Carlos Campos estaba con nosotros, don Leo también, pero que llegara, claro, Leonel Sánchez, que llegara cualquiera de los, Sergio Navarro, el Fijo Aguirre, Nelson Gallardo, cualquiera que llegara a participar, o a mirar o a saludar, nosotros parábamos el entrenamiento y lo íbamos a saludar uno por uno. Porque esa es la admiración y el respeto que teníamos sobre ellos. Esa historia es la que no se puede perder en la U. Esa historia, en cuanto al respeto, a la educación, que para mí es una de las cosas más importantes, también lo he tratado de recalcar siempre. Lo que me entregó a mí el club no solamente fue pegarla bien a la pelota, a lo mejor nunca le pegué muy bien, pero no era solamente entrar y saltar y cabecear. A mí el club me formó, pero me formó en forma integral. Y cuando hoy día se llenan mucho la boca de no, que vamos formando jugadores integrales, que vamos formando jugadores integrales, lo más importante hoy día es educar al jugador de fútbol. Independiente que la primera educación y la responsabilidad mayor pasa por los padres, que también hay una confusión gigantesca en eso, hoy día la educación deportiva es de suma importancia. Por lo tanto, creo que eso es la realidad que ha vivido el club hoy día. Ojalá que como digo, tanto Rodrigo como Sergio, esto que ellos lo tienen asumido, puedan seguir llevándolo a cabo. Hay un grupo también importante de exjugadores que también están colaborando junto a ellos, no tan solo los que están trabajando en las series menores, está el Pato Mardones, que es una persona que también conoce el club. O sea, hay material hoy día para pensar en proyectar nuevamente el camino de los años 50.
no es un retroceso pensar en que tú tienes que hacer o asimilar cosas que hiciste en los años 50. Muy por el contrario, el que quiere planificar, tal como decían ustedes, cuando se tocó fondo, cuando fuimos como los orientales que retrocedimos y nos dolió, es como cuando ustedes han visto las peleas de los perros. Cuando pelean dos quiltros, dos perros, el que sale herido y el que pierde la pelea se va y se encierra en su casa. Y cuando queda encerrado en su casa espera que se le pasen todos los dolores. Cuando ya se le pasaron todos los dolores, se levanta y va de nuevo y capaz que vaya a ir a buscar la camorra de nuevo. Y así tiene que ser. La U tiene que provocar eso nuevamente, tiene que ir a empujar sobre todo el tema de la formación, que es de suma importancia y de responsabilidad. Yo creo que ese es el camino. Aquí no hay que pensar en futuras contrataciones. Hoy día lo que hay que pensar es justamente en seguir potenciando el trabajo que se hace en las series menores y ahí darle un valor importante al crecimiento del club. Horacio. Menos mal que me pararon. Sí, no, está bien. Oye, Horacio, que se nota que cuando habla de la U se apasiona, pero mira, aquí tengo Felipe. Primero, quiero decir que tenemos el placer y el honor y el privilegio de que nos mandara saludos a alguien que ustedes conocen muy bien. Miguel Ángel Gamboa Pedemonte. Dice, un abrazo para los tres. Felicidades por el programa. Miguel, un abrazo grande, Miguel. Algo jugó, ¿no? Extraordinario. Algo jugó a ser. Así que un abrazo. Denle tributo al míster. Miren que el entrenador nuestro de nuestra corporación, justamente, junto con Álvaro Vergara, pero Miguel, tal como decían ustedes, representa algo importantísimo, sin haberse criado en el club, Miguel, y sin embargo él se ganó el cariño y el respeto del club y se transformó en uno de los hombres importantes que pasaron por la institución en un momento también que era difícil, y sin embargo Miguel, producto de su calidad futbolística y calidad de persona, justamente hoy día lo tenemos, por suerte para nosotros lo tenemos ahí sentado permanentemente, sobre todo cuando tiene que darnos las indicaciones técnicas en los partidos que jugamos constantemente. Mira, Audax, Lota, Colo-Colo, Tecos, América, Universidad de Chile y Deportivo Nesa en México también. Una carrera espectacular. Te faltó uno. Gran jugador. Te faltó uno. Selección chilena. La selección chilena. La selección chilena. Jugador importantísimo dentro de lo que fueron los partidos de selección chilena. Sí, pues. Oye, mira, Felipe Muñoz dice, Horacio Rivas, que cuente la tallita que le hicieron a Ariel Beltramo. ¿Sí se puede contar? Eso fue una cosa. Sí, se puede contar. Lo que pasa es que voy a destruir, no es un mito, pero sí voy a destruir un poco lo que normalmente nosotros le hacemos a las típicas tallas de futbolista. Es una historia muy entretenida, porque fue en una pretemporada que hicimos en Coquimbo. Ya Arturo Salá era el técnico nuestro. Hicimos y nos fuimos a la cuarta región a hacer la pretemporada, y Ariel Beltramo venía llegando recién al club. Y resulta que ustedes conocerán el famoso Levanta 3. Sí, pues. No sé si lo conocen. ¿Lo conocen los tres? ¿Los dos? Sí. Sí, porque ojalá no si Manuel no lo sabe, prefiero callármelo para hacérsela a él algún día. Bueno, no, pero Manuel Cabrera. No, entonces cállatelo para que se lo hagamos. No, si yo lo conozco. Sí. ¿La sabe? Sí. ¿Qué es lo que? Lo vi. ¿Qué es lo que? ¿Qué lo vio? ¿Qué vio? ¿Sabe quién lo hacía eso en el Audax? ¿Ya? Herrera hacía eso. Sí, pues, sí, es típico. Johnny lo tiene que haber, a los jugadores que llevan. ¿Y sabes qué? Bueno, normalmente esta broma se le hace a los extranjeros, porque como no conocen, el extranjero nuevo que llega era pancito calentito que venía. Bueno, y justamente Ariel Beltramo, veníamos de haber recorrido y haber corrido por la costanera de Serena, y nosotros estábamos habitando Coquimbo. Y en el camino de vuelta, cuando íbamos hacia el hotel que estaba en Coquimbo, en el bus que íbamos, nos faltó el que empezó con la broma. Oye, no sé, Mora levanta 3, pero ¿cómo va a levantar a 3? ¿Y cómo los levanta? Y Mora empezaba con el juego, empezaba a levantar, y que, no, digo, apuesten por mí, y empiezan las apuestas, empezaban los relojes, yo apuesto mi reloj porque no tengo plata, y que, bueno,
y ahí caían chanchitos, todos estos que venían llegando recién, y en este caso cayó Ariel Beltramo. Pero no es tan solo eso, porque no voy a contar la historia, porque vuelvo a insistir, no quiero matarla para poder hacerla en algún momento a los demás amigos. Pero cuando le hacemos la broma a Ariel Beltramo, le tapamos la cara, lo levantamos, le hicimos, imagínense todo lo de pasta de dientes, pasta de zapatos, depiladores, máquina de afeitar, todo lo que podía haber, quedó tan molesto y quedó tan picado, o sea, pero tan con esa sensación de impotencia de lo que le habíamos hecho, que justamente le quedamos con la... en algún momento empezamos de nuevo con el Levanta 3 y Ariel Beltramo prende y dice, no, yo ahora me quiero meter. Y empezamos a Rogelio Delgado, que nadie le iba a ir a hacer la talla a Rogelio, pero lo metimos en el medio como que él quería apostar y como que él no sabía la historia. Y lo metimos en el medio, y Cristian Mora, para resumirte el cuento, Cristian Mora, que era el que andaba metido en todas, él se puso abajo. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. Se puso abajo. Y a Beltramo lo pusimos abajo, como al que se le hace la broma siempre el que se pone arriba. Y lo dimos vuelta, y lo dimos vuelta por segunda vez. Entonces, Beltramo era una odiosidad, terminó llorando, que no lo podía creer, era una situación que fue demasiado que quedó en la anécdota dentro de las cosas que hicimos normalmente, dentro de las pesadeces que se hacen justamente en las concentraciones y sobre todo en las pretemporadas. Oye, viste, están llegando estas preguntas, ¿eh? Por interno, por todas partes. Mira, lo que preguntan aquí manda, mira, dice, tú estabas en el año 91 en la U y se recuerda mucho el ánimo que existía en ese tiempo, porque cuando Colo-Colo será campeón de la Libertadores, que el plantel de la U va a saludar a Colo-Colo al Monumental. Algo que hoy día parecería impensado a nivel nacional e internacional. Sí, yo creo que fue una... a ver, en ese entonces teníamos de presidentes a gente que también tenían buena comunicación. El cuerpo técnico nuestro en ese tiempo, creo que estoy en la razón, era don Pedro Morales. Y él justamente a los capitanes agarró un grupo grande y nos contó la situación, que Colo-Colo él tenía una buena relación, y que viéramos la posibilidad de ir a felicitar a Colo-Colo. Yo tengo claro que hoy día, dentro de las realidades, sería algo imposible, porque yo creo que ni Colo-Colo dejaría que entraran a su estadio, ni tampoco en la U dejarían que entraran a la gente de Colo-Colo. Yo creo que fue una situación justamente que se presentó, no por el logro, solamente por el hecho de ser la primera vez que se ganaba la Copa Libertadores, sino que porque en ese entonces y hasta el día de hoy, y ustedes lo saben perfectamente, los jugadores en ese tiempo no eran de Boca. Y cuando digo que no éramos de Boca, era porque cuando había que chocar, cuando había que meter, y cuando era bravo, la cosa era brava. Yo con el flaco Dabrowski, por ejemplo, tengo, a mí nunca me pegaron tanto como me pegó el flaco, pero al flaco tampoco nunca nadie le pegó tanto como le pegué yo. Y terminaban los partidos y terminábamos dándonos la mano y terminábamos abrazados. Y hasta el día de hoy somos amigos. Con Raúl Ormeño pasa exactamente lo mismo. Uno se encuentra con el flaco Garrido y sabe perfectamente que lo que vivimos, y así sucesivamente, Hugo González, los jugadores que fueron de ese entonces de Colo-Colo, nosotros sabíamos perfectamente que había un después del fútbol, y el futbolista de hoy día cree que esto se termina. Entonces, por eso nunca, yo creo que como consejo también a los jugadores de fútbol hoy día, es que de repente hay que tener un poco la boca más cerrada y preocuparse de las cosas que son importantes. Y cuando uno dice, uno era muerte, los clásicos eran la muerte. En ese tiempo tú no veías partidos malos. Yo hago un recordatorio. El partido más malo que yo vi como clásico, a ver si ustedes tienen la misma memoria, el clásico más malo que yo viví fue un partido que se jugó hace un tiempo atrás, un 0-0 en el Estadio Nacional, que de verdad me dio vergüenza. Pero hace tiempo. No sé si lo recuerdan. Sí, hace un par de años atrás. Sí. Yo nunca había visto un clásico más malo de verdad. No pasaron la mitad de la cancha, era una situación que era... entonces, la rivalidad siempre ha existido.
Si ustedes se van a la época de los 70, a la época de los 80, la rivalidad siempre existió. No se dejaba, pero no te querías dejar pasar a llevar. Esa era una realidad. Y hoy día, lamentablemente, muchas veces te dejas pasar a llevar. Y eso yo creo que es una de las cosas que justamente van de la mano con los que saben jugar los clásicos. Los clásicos, suena cliché lo que voy a decir, pero es la realidad. A ti te enseñan de chico de que los clásicos no se juegan, se ganan. Por ahí en el camino a lo mejor va a perder. Horacio, ¿Perdón? sí, te están preguntando a relación de lo mismo, el tema de tantos años que la U no gana en el Monumental. ¿Cuál para ti son las claves de por qué la U no ha podido ganar el Monumental? Porque más allá del nivel futbolístico, porque vimos a la U de San Paoli, que era una U que estaba jugando a un nivel superlativo y tampoco pudo. Entonces no tiene que ver con futbolístico, parece. ¿Por dónde pasa? Bueno, yo creo que eso, porque haya un poco de esencia dentro de la gente que va a jugar esa clase de partido, a un jugador que ha llegado recién al club, o a un muchacho que venga de 18 o 20 años, ojalá se impregnaran rápidamente lo que es la sabiduría o lo que es la realidad de la U o del mismo Colo-Colo, y que sepan lo que es jugar un clásico. Pero yo por eso vuelvo a insistir que los clásicos, sobre todo, el ideal es siempre jugarlo con gente que sea formada, que conozca lo que es la realidad y que sepa lo que significa el dolor de lo que es perder un partido. Yo el primer comentario que le haría a cada uno de los jugadores que va a jugar o tiene la posibilidad de jugar un clásico, de que si quiere quedar en la historia o si quiere salir amargado y triste por no haber cumplido lo que no se ha hecho durante tantos años. Yo creo que por ahí pasa un tema que es de suma importancia, de saber que, insisto, que los clásicos, la potencia de los clásicos, yo siempre digo, por ahí cuestionaron mucho a Johnny Herrera, por ejemplo, y que no, que hablaba mucho y que esto, que Johnny Herrera era el que sentía la situación, pues. Johnny Herrera era el que sentía lo que se estaba viviendo dentro del club, y al final él vivió una etapa en la cual era el líder y tú mirabas hacia el lado y era difícil que alguien tuviera la capacidad o la posibilidad de hablar. Nosotros en el tiempo mío no hablaba uno, hablaban 5, hablaban 6, y me voy más atrás y del grupo de la época de los 80, de este famoso equipo que yo te nombré, de Carvalho, Ashwell, Pellegrini y Quintano. Nosotros éramos juveniles y eso eran 11 que eran, lo voy a decir abiertamente, eran los cabrones. Y tú te vas a la época del Ballet Azul, eran 20, 18, y los 18 eran de la misma manera, y pensaban igual, y discutían igual, y se llevaban, y eran pachorrientos, y se la sabían todas. Hoy día tú no ves eso. Hoy día tú ves una pasividad, yo creo que por ahí pasa un poquito de inyectar algo que todos los entrenadores lamentablemente no han tenido la posibilidad de transmitírselo a los jugadores, pero sí lo que significa saber lo que es un clásico. El clásico, vuelvo a insistir, son para jugarlo y ganarlo. No son solamente para ir a competir y decir que jugué en el Monumental. Eso no sirve de nada el día de mañana. Porque si tú no te quedaste con algo que aflore tus palmares el día de mañana, estás liquidado. Había un ex técnico de la U que dijo que existía miedo escénico por parte de los jugadores de la Universidad de Chile. Sí. Miedo institucional. Eso es un tema que, si tú te pones a revisar, lo del miedo escénico es existente. Y eso, el miedo escénico, le pasa a muchos jugadores que, a ver, ¿cómo lo explico? Que de repente, sobre todo antiguamente, cuando iba a jugar de visita, había muchos que se ponían hasta medio temblorosos y que como que se asustaban. El que juega en la U no puede tener miedo escénico. El que juegue en la U y que tenga duda o que esté asustado, no puede jugar en la U. Es como que en la contra, en el equipo de Colo-Colo, de la Católica, donde sea, yo creo que a esta altura de la vida que tengan miedo escénico, creo que están equivocados. Tienen que buscar otra profesión o otra actividad. Yo, si tú llegas a un... Dígame. No, lo digo abiertamente porque si tú quieres pretender llegar a un alto nivel, si tú hoy día como jugador de fútbol, creo que la responsabilidad o la posibilidad más grande que tienes es no tan solo ilusionarte, sino que traspasar la posibilidad de tu mente de querer lograr algo importante en tu carrera. ¿Qué sería hoy día? Triunfar en el equipo donde y consolidarte en el equipo donde debutaste y jugaste, y después pensar en el extranjero. Y para ir, si tú tienes miedo escénico de ir a jugar un partido a provincia, si tú tienes miedo de ir a jugar al Monumental, es porque nunca vas a poder jugar con el estadio lleno
con 80.000 personas, o nunca vas a poder pensar en ir a jugar al extranjero e ir a jugar en un clásico o en un partido a nivel internacional, o una liga italiana o una liga española. O sea, si no tienes esa capacidad, tú tienes que saber que los límites los tienes puestos y no te va a poder proyectar más allá. Una de las cosas que conversábamos con Patricio Yáñez hace un par de semanas atrás, hablamos justamente de la dificultad o la carga enorme que tienen algunos jugadores cuando llegan a Colo-Colo, la Universidad de Chile, equipos grandes. Y él planteaba que muchos, por rendimiento, como muchos llegaron en la formación anterior de la Universidad de Chile, Víctor, que hizo una gran campaña en la Universidad de Concepción, no le fue bien en la Universidad de Chile, y así varios más. Entonces él planteaba y decía, claro, te pones la camiseta grande, cuando vas llegando al estadio, un poquitito más pequeño. Cuando ya está en el calentamiento previo, ya mide 1,50 m. Cuando entraste al túnel, 1,20 m, entraste a la cancha, 60 centímetros. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la estructura de personalidad del deportista. Hay deportistas que pueden rendir de muy buena manera, pero con ciertos niveles de presión. Ya tú tienes, ante un deporte de antagonismo, tienes una presión y tienes que salir a bregar para poder doblegar a tu rival. Pero muy distinto es, como antiguamente en el Estadio Nacional se jugaba con 80.000 personas. Vestir la camiseta de la selección nacional, tú puedes tener buen rendimiento en algún club, pero vestir la camiseta de la selección nacional son palabras mayores. Vestir la azul de la Universidad de Chile, lo que es Colo-Colo, Católica, en fin, eso complica mucho a algunos jugadores que se subyugan frente a la presión. Entonces, a veces vociferar de aquí para afuera, en que yo soy bueno, yo puedo y todo lo más, ya, donde las papas queman, empieza a haber este fallo de las cualidades volitivas. En algún momento lo vamos a escribir, lo voy a decir bien fácil. Cuando se subyuga frente al rival, el jugador, el deportista, ahí aparecen los fallos. Entonces ya no tomo iniciativas, ya no soy valiente y ya empiezo a depender y apoyarme, como decimos muchas veces en el fútbol, ¿cómo se está escondiendo? No quiero recibir el balón, por decirte algo. Claro. Entonces, claramente no tienen toda la capacidad y la estructura de personalidad para poder jugar en un club que tenga tanto peso como estas camisetas que hemos nombrado. Por eso yo decía que de repente, cuando se tomaron determinaciones era como traer jugadores por traer. Se hablaba mucho de la planificación, se hablaba mucho de que lo que se pensaba, de lo que el club necesitaba, y sin embargo llegaban muchos jugadores que eran jóvenes, pero no eran jugadores que venían consolidados a reforzar un plantel, sino que eran jugadores que venían justamente a tratar de aportar para ver si se podían consolidar. Y eso también es una situación complicada. Y justamente en relación a lo mismo, Manolo, mira lo que son las historias. Yo siempre cuento una historia que tuvimos y que tuve con uno de los entrenadores y de nuestros entrenadores y de los próceres que yo hablo, que fue don Leonel Sánchez. Don Leo, si hay alguien que sabe de fútbol, que sabe de historias de fútbol, que sabe que tuvo dentro del ballet, junto con tu padre, junto con Cal, yo por eso digo, a todo eso yo los meto en la misma situación, porque están impregnados con fútbol. Y fíjate lo que pasó él siendo entrenador mío en la serie juvenil. Si no lo recuerdo bien, no recuerdo si fue juvenil o primera infantil en alguna oportunidad. Yo y fuimos a jugar. Estaba con Ulises Ramos. Claro. Bueno, tú, Manuel, estabas un par de años sobre mí cuando llegaste al club. Sí. Y por lo tanto, lamentablemente no tuve la posibilidad y la fortuna de haber sido compañero tuyo en la misma división, pero sí que sabíamos que tú eras de la generación del Pancho Farley, que era el arquero también, que competía contigo. Pero a lo que voy yo, que cuando en un partido que fue un clásico que jugamos en San Carlos de Apoquindo, nos reúne don Leo alrededor de la pelota, la típica cuando tú vas a salir y haces la última arenga. Y mira la sabiduría de don Leo. Nos acerca y nos dice, el primero, a su manera, y lo voy a decir tal cual, dentro del respeto que le tengo a don Leo, porque, vuelvo a insistir, es uno de los formadores que compartió hacia mí, y nos dice, el primero que tranque una pelota y se quede en el suelo, lo saco enseguida.
no sé si captan lo que el viejo nos quiso decir inmediatamente. El primero que tranque una pelota y se quede en el suelo, no porque, sino que tratando de sacar provecho, de darse un par de vueltas más, sino que los clásicos, él nos decía, los clásicos se juegan de pie y se ganan de pie, y hay que luchar del minuto 1 hasta el último minuto. Entonces, tú ese tipo de enseñanza, tú las tenías en el club. Yo con el transitar después, de chico, a eso es lo que voy yo, a eso es lo que voy. Lo escuché de chico, que yo sabía que no tan solo no podías perder, yo sabía que si yo, te insisto, yo trancaba una pelota y como que me doliera y me fuera a sobar, era como el sacrilegio más grande que un jugador de la U se sobara. ¿Sabes lo que nos enseñaban a nosotros? Que cuando uno se caía y le dolía algo, se echara saliva, se la pasara rapidito y siguiera corriendo como si nada. Y así era. Y era así, y tú tenías que fortalecerte así. Y mira, hoy día tú sabes que se dieron una vuelta y hay que correr con los bolsitos, que ponerle un parche, una venda, que hay que poner 1000 cosas. En ese tiempo no. Que yo vuelvo a insistir, no estoy comparando lo bueno o lo malo, sino que estoy tratando de decir cómo persuadías tú a tu jugador para ir a buscar los rendimientos que no los querías solamente para hoy día, sino que los querías para un futuro. Y ahí es donde está la enseñanza. Ahí está donde tú tienes que saber que, vuelvo a insistir, que hay cosas que son demasiado importantes para que la vayan absorbiendo. Aquí no pasa. Mira, yo nunca tuve un entrenador, y lo digo abiertamente, yo nunca tuve un entrenador, ni don Leo, ni don Ulises Ramos, ni don Hernán Carrasco, ni don Pepe Ruiz. Nunca tuve un entrenador que antes de entrar a la cancha me dijera, ¿sabes qué? Hoy día hay que entrar y jugar el clásico, pero al primero péguenle una patada y levántenlo enseguida o sácalo de la cancha. Nunca. Nunca. Lo juro abiertamente que nunca tuve un entrenador así. Pero yo la primera pelota que entraba lo levantaba y lo tiraba afuera. ¿Me explico? Pero era la historia. Era porque tú no querías perder y querías luchar y querías sabía. Pero los entrenadores, ellos te estaban educando y sabían perfectamente de la forma que te iban educando. Yo por eso hablo de las leyendas. Yo hago hincapié en el tema y refuerzo el tema de lo que es la historia de nuestro club. Y perdonen que de repente la gente, por ahí a lo mejor hay otra de otro equipo, y yo no digo lamentablemente, yo reconozco que yo me identifico mucho con la U. Yo no podría desconocer que yo soy, aparte de haber sido formado en el club, yo soy hincha del club, y lo saben ustedes perfectamente, y yo nunca voy a negar eso. Yo no podría ir a decir, yo cuando dirigí a Iquique y me tocó jugar contra la U, yo era iquiqueño, yo sabía que quería ganar con Iquique, y yo nunca lo negué, pero en la íntima mía, yo no tengo por qué desconocer que la necesidad mía es por un asunto de pasión. Y es por eso cuando hablo de la U hoy día, y digo abiertamente, yo creo que hay muchas cosas por hacer, hay mucho camino que recorrer. Esto lo que decía Manuel es muy cierto. Yo sé, y porque me lo han comentado, de que es verdad que muchos jugadores cuando van en camino al estadio ya se van poniendo nerviosos, y cuando llegan al Monumental ya se asustan y ya empiezan con la carga de haber perdido tantos partidos y que a lo mejor vaya a perder de nuevo, y no vas con la mentalidad de decir, hoy día yo me voy a comer, voy a jugar y voy a correr y voy a ganar, y este partido no lo puedo perder porque la herencia que tú vas traspasando a tus compañeros al final pasa a ser negativa más que positiva. Y eso, cuando ya se transforma en colectivo, lamentablemente se transforma en un error. Tengo 5 preguntas que han llegado. A ver, Mira, la primera, sobre la situación de Pablo Aranguis, que se ha comentado tanto esta semana, que él declaró que jugaría en Colo-Colo, en la Católica, y además salieron fotos de cuando era niño con la camiseta de Colo-Colo, que fue muy criticado. ¿Cuál es tu opinión, Horacio, de la situación que ha vivido el jugador, que ha sido todo un aporte para la U, según mi punto de vista? Que cuando juegue los clásicos demuestre por qué lo trajeron y por qué él quiere triunfar en la vida. Nada más que eso. Si él es capaz de demostrar en los clásicos y en los partidos y jugar de la misma forma como lo ha venido y sosteniendo hasta ese tiempo, es el mejor camino que tiene que tomar. Venir a hablar de ahora de que no, que hay que echarlo, no, que no sirve porque no sienta la U, que lo demuestre. Él tiene la gran posibilidad hoy día directamente de saber que puede llegar a ser un gran aporte para el club y transformarse en un gran jugador de la U, sabiendo que tiene que jugar muy bien los partidos importantes. Mira, otra persona pregunta, ¿qué te parece Camilo Moya? A ver, yo creo que hoy día Camilo se ha transformado en un jugador más que importante. Yo creo que pasó a ser el líder del equipo.
hoy día, si tú me preguntas a mí abiertamente, yo creo que Camilo Moya, por ejemplo, debería ser el capitán del equipo. Y lo digo abiertamente, porque Camilo Moya es un jugador hoy día que dentro de su juventud es uno de los jugadores que más partidos ha jugado. Si jugara Ángelo Enrique, también pienso que debería ser Ángelo Enrique el capitán. Y digo esto abiertamente porque a nosotros nos acostumbraron, y por eso hay que hacer historia. Y cuando uno hace historia, hay que respetar la historia. Los capitanes de la U siempre fueron de la U. Siempre fueron de la U. Los capitanes de la U, y cuando venían de afuera y se lo ganaron porque fueron ya hombres importantísimos y respetados dentro del club. Pongo un ejemplo, me acuerdo cuando que uno de los capitanes que llegó a ser de la U, porque se lo ganó cuando no estaba Lucho Murri, era Sergio Vargas. Pero era porque él tuvo un transitar gigantesco y Sergio tenía una personalidad que la traspasaba a los demás y era un líder innato. Yo a Matías Rodríguez no lo veo líder. Lo veo un buen jugador de fútbol, lo veo un aporte gigantesco que ha sido para el club, ha aportado demasiado, sigue aportando con una cantidad de goles que han sido importantísimos, pero hoy día, para mí, el líder del equipo se tiene que transformar y se tiene que llamar Camilo Moya. Horacio, con eso te estoy diciendo justamente, dígame. Sí, te agrego algo con respecto a Camilo. El año pasado, Sí, dime. Cuando asume Hernán y se va el presentable de Alfredo Arias, Navarrete había dicho que no, la situación de la Universidad de Chile meritaba salvarse del descenso, vamos paso a paso, etcétera, etcétera. Y dentro de las preguntas periodísticas, de los comentaristas, decía, pero bueno, y si le empieza a ir bien, no pueden pelear el título. Y me recuerdo que le entrevistan a Camilo Moya. Y Camilo, una de las cosas que él plantea y dice, frente a la misma pregunta, él nos dice, no, tenemos que ir a paso y tenemos que salvarnos primero. Él dice, nosotros tenemos que ganarlo todo. Claramente tenemos que salvarnos. Pero este club es siempre ganarlo todo. Así es. Fue el único disonante con respecto a lo que había planteado tan moderadamente el señor Navarrete. Así es. Bueno, ahí tiene una manera a ver, lo que... Sí, yo siento que el tema de José Luis, a la hora de haber encarado esa entrevista, hay cosas que de repente a lo mejor uno después dice, a lo mejor no lo debería haber dicho, porque él estaba mirando al club, sobre todo en la parte organización y la parte económica, que no que iban a haber inversiones de por medio, grandes inversiones. Pero sí, en la parte deportiva, cuando tú vas a hablar con Camilo, él tiene claro cuál es el pensamiento que tiene que ser el del jugador de la U. Yo por eso cuando tú hablas, pero claro, o sea, si tú tienes a una persona que tú dices, vamos a ver lo que va a pasar y vamos a ver lo que se nos va a venir, inmediatamente tú te empiezas a complicar la vida. Pero si tú como jugador de fútbol, como deportista, y que te estás preparando justamente, tú en eso, Manuel, tú tienes para darnos una cátedra justamente en lo que es la preparación de un deportista de alto nivel, esa preparación tiene que ir de la mano justamente para que el pensamiento y el comentario tuyo no tan solo tiene que ser positivo, sino que tiene que ser el mejor y el más alto. Tú tienes que pensar en estar mirando hacia arriba. Si tú estás mirando a la par o estás mirando hacia abajo, estás liquidado. En la U, el jugador de fútbol, el jugador de la U tiene que decir justamente lo que dijo Camilo Moya. Yo, mi respeto para él, es un muchacho muy joven, me es muy grato verlo cada vez que lo veo jugar, un muchacho muy simple, con unas condiciones futbolísticas ricas en todo sentido, y que ha sido capaz en este mal momento o en el último tiempo, en el mal momento que había tenido la U, de sostenerse en el tiempo, y eso ya te dice algo muy importante, que es un muchacho muy confiable. Mira, otra persona pregunta, el Ballet Azul versus la U de San Paoli. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque ¿sabes por qué? Porque esa es una pregunta muy de periodista. Muy de periodista, con el respeto que me merecen todos los... No, pero con el respeto que me dicen mucho, me tienen todos los... Le tengo a todos los periodistas, porque tengo muchos amigos involucrados en la actividad, y sé que es una responsabilidad para ellos justamente tratar de focalizar el tema para ese lado. Mira, si tuviésemos a lo mejor palmares que tú dijeras, no, ganamos 3 Copas Sudamericanas, ganamos 3 Libertadores, hemos ganado tantas cosas, la U, un equipo que ha ganado muchas cosas a nivel local, pero que a lo mejor como institución
y como país, todavía uno sigue insistiendo que tienen que haber aspiraciones mayores. Ganar otra Sudamericana, ganar una Copa Libertadores, llegar a ganar esa Copa Libertadores, que sería como el sueño, y creo que el sueño para todo hincha de la U, pero yo me quedo abiertamente con el rendimiento de los dos equipos. Yo estaciono a cada uno de los dos cuadros en su momento. Pongo el ejemplo del Ballet Azul, y por eso a mí no me gusta hablar solamente por hacer un comentario, sino que yo voy a lo profundo. El equipo del Ballet Azul, yo vuelvo a insistir, fue un equipo formado, fue un equipo hecho a mano por la gente de la U, desde sus entrenadores, desde la gente que trabajaba al entorno de él, y era un equipo que en ese entonces, en ese momento, era el de más alto rendimiento futbolístico que había en el país. Y yo te podría decir, si hubiese sido tan potente el tema a nivel sudamericano, a mí no me habría extrañado que la U hubiese ganado una Copa Libertadores. De ese entonces, porque era un equipo tan compenetrado, un equipo tan conocido entre ellos, que era un equipo que era sólido en todas las líneas, era sólido defensivamente, era sólido con muy buenos mediocampistas y delanteros que en cualquier momento te podían aparecer. En ese entonces, la U fue el mejor equipo y creo que dentro de la historia de la U, no de la U, sino que del país, está dentro de los rendimientos más altos que hay dentro del país. Y posteriormente, cuando llega el equipo de Sampaoli, nadie puede negar el rendimiento que alcanzó. Nadie puede negar lo que conquistaron, que fue un campeonato internacional. Pero si tú lo traspasas eso al tiempo, la U del Ballet Azul fueron más de 10 años. 10 años de donde el club forzó, forjó y formó y aparecieron jugadores, más jugadores, más jugadores. Sin embargo, lo que te dejó el equipo de Sampaoli fue muy corto plazo, porque a la larga, al final tuviste que no repercutió en el tiempo, sino que te quedaste con logros importantes y con un rendimiento óptimo. Nadie puede negar el rendimiento óptimo que tuvo el equipo de Sampaoli. Pero yo vuelvo a insistir, pero lo que trascendió en el tiempo fue porque en ese entonces el fútbol no era como el fútbol actual de hoy, y en eso todos los que vivieron ese tiempo lograron algo muy importante, que era, primero, dignificar la actividad del futbolista, que en ese tiempo un futbolista incluso compartían actividad con otra profesión. Hoy muchos jugadores de fútbol no se dedicaban solamente a jugar en el fútbol, sino que muchos también estaban trabajando en un banco, o trabajaban o tenían otra actividad. Por lo tanto, no era algo... pero sí, el mejor ejemplo, por eso yo digo, don Manuel, don Braulio Musso, todos los que fueron apareciendo. Claro, el Beto Donoso era arquitecto y constructor civil, por ejemplo. Pero claro, escúchame, y ese otro tema que también es muy importante, el que está tocando, voy a decir, el que otorga a Astorga, como dijo Astorga. De verdad, en la U, normalmente, por eso yo digo que había una preocupación, no tan solo por el futbolista, sino que también había una educación. Y era de suma importancia respaldar a los muchachos que tenían que tener una actividad o una posibilidad de seguir estudiando. Los que siempre tuvieron la posibilidad de estudiar, siempre se les respaldó y siempre se les dieron los tiempos. Siempre se les dieron los tiempos. Y ahí aparecieron... Sí. Te agrego, el plan que comienza a los inicios de la década del 50, y a mediados de la década del 50 empiezan a llegar, a mi padre lo fueron a buscar con 15 años a Iquique, después de un claro, nacional amateur. Bueno, cuando llegaban a Santiago, era tal el nivel de trabajo que tenía la gente, los dirigentes de la Universidad de Chile, el proyecto que tenían para desarrollarlos como personas y seres humanos integrales. Mi padre se alojaba en el Internado Nacional de Barros Arana, claro, dormía, comía y estudiaba en el Barros Arana y tenía permiso para salir para los entrenamientos con la U. Y así muchos jugadores. Entonces, esos jugadores jamás dejaron la educación formal, jamás. Entonces, de ahí nacen, bueno, en el caso de Hugo Lepe, que era de Colo-Colo, arquitecto también Hugo Lepe. O sea, muchos jugadores de la época intentaban, obviamente, porque no se podía vivir del fútbol. Entonces, ¿por qué no replicar una cosa así? Y vuelvo. Absolutamente. Me parece que eso es replicable en forma absoluta. Sí, yo concuerdo plenamente contigo, Manolo, en eso, porque yo viví esa etapa, yo alcancé a agarrar, puedo insistir,
lo que era la última parte de la generación donde tú de verdad te sentías orgulloso de ser formado en el club. Y digo esto porque cuando yo les dije anteriormente que nosotros teníamos una visitadora social, que era la Yolita. La Yolita, tú podías estar tomando once en tu casa una tarde y sentía el timbre y entraba y llegaba a hablar con tus papás. Y se sentaba en el living y te empezaba a hablar y tú tenías que estar mirándola como él te interrogaba a los papás. Y cuando interrogaba a los papás le iba diciendo, ¿dónde está durmiendo? ¿Cuántas veces está comiendo en el día? ¿Cuántas veces, si comparte o no comparte habitación con algún hermano? ¿Cómo lo siente en él? ¿Cómo está la relación de ustedes y la está percibiendo su hijo? Entonces, cuando yo hablo de algo integral y hablo de algo que se funcionó en ese tiempo con tan poquito, hoy día, con todo lo que tenemos, tiene que ser una explosión, pero masiva. Yo sigo insistiendo y hago hincapié. Lo que gasta la U permanentemente en las series menores, en el trabajo formativo, no puede por qué no negarse a hacer el mismo trabajo que hace el Barcelona. Tú me vas a decir, no, pero es que el Barcelona juegan de una manera. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que te significa hoy, o lo que significa hoy día a un muchacho que llegue a entrenar y lo único que tiene que llegar es saber que abrocharse los zapatos y salir a entrar a una cancha que el pasto está cortado como la cancha más internacional que te puedes imaginar y que tienes todas las comodidades para entrenar y que no tienes ninguna duda que no puedes entrenar. Manuel conoce porque él también estuvo en Recoleta, por ejemplo. Estoy hablando de Astorga. Nosotros entrenábamos en Recoleta. Había una cancha de fútbol, había una cancha de maicillo, había una pista de no de recortán, una pista de ceniza, una pista atlética de ceniza y teníamos un gimnasio. Y todas las divisiones y el primer equipo entrenábamos en Recoleta. Así es. Cuando el equipo, había un equipo, dos equipos que estaban ocupando la cancha, habían otros que estábamos corriendo alrededor. Cuando después llovía mucho, había que irse al maicillo. Y cuando la lluvia era torrencial, nos íbamos al gimnasio. Nunca nos quedamos sin entrenar. Nunca dejamos de entrenar. Entonces, yo digo, con esas limitaciones que teníamos, y aparecieron tantos jugadores, y teníamos tantos jugadores repartidos por todos lados. Tú, si te pones remonta a la época de los 70, muchos jugadores no pudieron ni siquiera debutar en la época de los 60, por ejemplo, porque eran muy buenos jugadores y era difícil integrarse al Palacio Azul. Por lo tanto, se llenaba el fútbol, o el fútbol chileno, lo tenía repartido con jugadores que habían sido formados en la U. Eso yo creo que es algo que, tal como dice Manuel, hoy día está esa posibilidad, no hay que desperdiciarla, y lógicamente hay que tratar de buscar los caminos que conduzcan a que esto lleve a que este engranaje llegue a funcionar de tal manera que nuevamente la U se sienta feliz, porque yo sé que hoy día hay algo que nos está faltando y es justamente el saber qué es lo que quiere hacer en las divisiones menores. Yo creo que ese es un trabajo que es demasiado rico y explotable para el futuro y lo que se tiene que venir para el club. Siguen llegando preguntas. Tu relación con Pellegrini, Horacio, y si tú crees que Pellegrini tiene una deuda con la U que debería volver a entrenar algún día al equipo azul. No. Yo la relación que yo tengo con Manuel es la misma relación que tienen todos los que fuimos compañeros de él y todos los que fuimos dirigidos por él. Primero, una admiración terrible. Manuel lo conoce también perfectamente desde su inicio. Y ahora, de un ratito más, ojalá que me den el tiempo para contar la historia de cómo nos mandó a trabajar con Manuel. Pero Manuel desde su inicio, Manuel nos mandó, desde su inicio como jugador, ya uno percibía que había algo especial en él. Un líder innato, una persona que manejaba como jugador de fútbol, manejaba cosas que eran demasiado importantes para nosotros que éramos los jóvenes. Como compañero impecable. Puede contar una historia. Esta fue la primera concentración que yo hago con Manuel Pellegrini. Jugábamos, y esto la tengo que contar porque también es una historia muy buena. Antes de terminar y de contestar, jugábamos en Concepción. Fuimos a jugar con Naval de Talcahuano y me tocó hacer pareja de centrales con Manuel.
En ese tiempo, para que ustedes se hagan la idea, el único hotel que había en Concepción era el Hotel Araucano, por lo tanto llegábamos al Hotel Araucano, que está en plena plaza. Sí. Y bueno, la cena, llegamos, yo no hablaba. Yo reconozco que no hablaba. El respeto que tenía por Manuel me llevaba, por ejemplo, en ese tiempo no estaban los televisores con control remoto. Había que levantarse y girar la perillita. Yo reconozco que no toqué la tele. No la toqué. Yo entré y yo hacía todo lo que Manuel me decía. Apagamos la luz, yo me levantaba y apagaba la luz. Apagamos la tele, yo me levantaba y apagaba. ¿Usted va a apagar la tele? No apagué, me levantaba y la apagaba. Todo. O sea, no había ninguna situación y yo tratando de no incomodar a Manuel. Yo era una situación no, pero de verdad, era un respeto que yo se los digo, de verdad era gigantesco. Bueno, nos quedamos dormidos. Al otro día, despierto, 8:30, a nosotros nos servían el desayuno a las 9 de la mañana y nos llevaban en ese tiempo, no había que bajar al comedor, sino que te llevaban el desayuno a la habitación. Cuando siento, como a las 8:30, siento que golpean la puerta y siento yo abriendo el ojo, ni siquiera levantándome, sino que abriendo el ojo, veo que Manuel se levanta, abre la puerta y le llega el mercurio. Y se pone a leer el mercurio. Y yo lo veía, no quería despertar porque yo no sabía qué iba a hacer, que tendría que ir a agarrar, présteme alguna parte del mercurio, no quería, vuelvo a insistir, no quería incomodarlo. Y de repente estamos en esa que yo me levantaba y me levantaba y de repente como que me empiezo a levantar y siento abajo, estábamos en la habitación y siento abajo que gritan, ¡Chi! Y me levanto la cabeza y me dice, buenos días, ¿durmió bien? Tenemos que ganar hoy día. Y yo llego y le digo, sí, Manuel, sí. Oiga, ¿qué están gritando? ¿Qué están gritando allá abajo? Y me dice, llegó la barra. ¿Cómo llegó la barra? Le digo yo. Claro, viajaron toda la noche, viajaron 500 kilómetros, por lo tanto ahora nos vienen a saludar aquí al hotel, así que levántese y vaya a saludarlo. ¿Cómo lo voy a ir a saludar, Manuel? Le digo yo. ¿Cómo que quiere que baje? No, levántese, póngase una polerita y abra las cortinas y empiece a saludarlos para abajo. Caí como un niñito de pecho. Te juro que yo me levanto, me voy al baño, me pego, me arreglo la toca que tenía en ese tiempo, porque era una toca gigantesca, y me pongo la polerita y voy y abro las cortinas, y abajo había dos buses que estaban con la barra y gritaban CHI, y cuando me ven arriba que yo estoy saludándolo, CHI, y me saludaban arriba, y yo sentía que los estaba saludando a todos, y me doy vuelta, y Manuel estaba tapado, muerto de la risa, güey. No aguantaba la risa, güey. Tú sabes que no. Bueno, conclusión, y para resumirte el cuento, nosotros almorzábamos ese día a las 11:30 de la mañana. Ese era el almuerzo. Yo vi que Manuel, le digo, bajemos, Manuel, o sea, le digo, va a bajar, ya bajemos. No, quédese aquí, me dice un rato, bajen 10 minutos más usted, me dice. Y me llamó la atención que me dijo que me quedara yo. Bajó de los primeros para irle a contar a todos cuando estaban sentados, estaban todos sentados ya listos para almorzar, y cuando me ven llegar, todos me aplaudían, porque ya le había contado la historia a todos, o sea, hasta el día de hoy se acuerdan los que estuvieron. La risa que causó la historia de Manuel fue gigantesca. Gigantesca. Bueno, pero ahora le resumo el cuento de Manuel. Manuel siempre se supo, como te digo, que reunía todas las condiciones para ser, de ser a lo que se iba a dedicar, le iba a ir bien. Y Manuel, cuando ya se empieza a hacer sus cursos y empieza a aparecer normalmente en los entrenamientos, cuando jugador ya empezó a hacer los cursos, uno veía ya que él venía encaminado. La relación que yo tengo con él, bueno, insistir, es que de mucha admiración, de mucho respeto, también lo tengo que decir, pero de mucho respeto. Yo la admiración, yo tuve la posibilidad de estar con él cuando él dirigió al Real Madrid, estuve un mes entero yendo a ver su entrenamiento cuando estaba dirigiendo allá, y él siempre con las puertas abiertas, siempre solidario con sus amigos y con la gente que tiene a su alrededor. Y a la vez, él cuando ya se pone a dirigir, le dan la posibilidad de dirigir, nosotros después de incluso de haber bajado segunda división con él, nosotros sabíamos perfectamente que él le iba a ir bien. Él no tenía ninguna posibilidad, él cambió radicalmente lo que era el fútbol, junto con Arturo.
Y eso también hay que dejarlo en claro. Arturo también calzaba perfectamente en la misma situación. Yo creo ¿Es que el las mejor carreras de técnico Arturo y chileno de la Manuel historia? a nivel internacional, a nivel de logros internacionales, a nivel de manejo internacional, por supuesto, junto con don Fernando, porque no hay que desconocer lo de don Fernando. Yo creo que lo del Tata, a los que tuvimos la posibilidad también de haber sido dirigidos por él marcó también lo del ballet, lo del Mundial del 62, que es algo que es insospechado, y también él cambió la mentalidad del futbolista. Yo creo que gran parte del Ballet Azul también sabe perfectamente que fueron criados por don Fernando, y eso lo sé porque también lo conversan constantemente. Por lo tanto, don Fernando y Manuel yo creo que calzan perfectamente los técnicos más gloriosos a nivel internacional, que eso no quiere decir, que vuelvo a insistir, que porque ahí hay una lucha pendiente y hay muchos que siguen discutiendo la posibilidad de lo que también hicieron por el fútbol chileno. Y en eso también creo que hay técnicos que han colaborado y han ayudado, pero a nivel internacional, piensen ustedes que Manuel en algún momento estuvo dentro de los 5 técnicos mejores del mundo. Y eso es un mérito que yo creo que es gigantesco, sobre todo hoy día con el tema como está. Por lo tanto, yo creo que con eso contesto claramente lo que es mi pensamiento, lo que es mi parecer y la relación que puedo tener con él junto con la relación que tengo con Arturo Salá, que son los técnicos que yo vuelvo a insistir, a uno lo terminaron de marcar dentro de lo que fue la formación de uno como entrenador. Horacio, 2 preguntas en una. ¿El mejor futbolista chileno de la historia para ti? ¿Y el mejor de la U de la historia? El mejor de la U, es que bueno, volvemos a chocar con temas que para mí me cuesta, pero lo voy a decir. A mí no me cabe la menor duda que el mejor técnico, o sea, el mejor jugador de fútbol de la historia es Elías Figueroa. Y vuelvo a insistir que dentro de las comparaciones que no me gusta hacer, voy a decir por qué creo que Elías Figueroa y no, por ejemplo, Arturo Vidal, que debería ser, que también compite perfectamente. Elías Figueroa en su puesto, defensor central, no es dicho por nosotros, los chilenos, es dicho por hartos personeros del fútbol internacional, hartos personajes, jugadores que ocupaban la misma posición de él como defensor central. A ver, seleccionadores internacionales, César Luis Menotti, por ejemplo, lo dijeron, el mejor zaguero central que vieron en su vida era Elías Figueroa. ¿Por qué digo yo que no me gusta entrar en discusiones por el caso de Arturo Vidal? Arturo Vidal yo creo que ha hecho una carrera pero fenomenal. A nivel internacional es un hombre que ha demostrado, pero claramente por logros, por objetivos ganados, por situaciones ganadas, él ganó absolutamente todo y ha estado en los mejores equipos que tú te puedes imaginar. El Bayern Múnich, la Juve, el Barcelona hoy en día, posiblemente el Inter el día de mañana. Él estaba en los mejores equipos. Pero yo le hago una consulta. Manuel Astorga, que sabe también y es historiador del fútbol. Díganme una cosa. Elías Figueroa, si estuviese jugando hoy en día, ¿en qué equipo de fútbol no podría jugar? Habría jugado en los mejores. O sea, Elías Figueroa hoy día, si tú me dices, no, lo que era el Bayern Múnich, lo querría el Bayern Múnich. Lo que era el Barcelona, lo tendría el Barcelona. Lo que era la Juve, lo tendría la Juve. Lo que hiciera el Real Madrid, lo querría el Real Madrid. Horacio, Elías Figueroa, hoy día, dígame. Es que hay que aclarar algo que lo conversamos en la tarde, que tiene que ver claramente de que la mejor competencia de la década del 50, el 60, el 70, el 80 estaba en Sudamérica. No eran las mejores competencias de la europea. Entonces, cuando viene la ley Bosman, que ya sencillamente permite que los equipos europeos tengan más extranjeros en sus clubes, el mercado se abre. Pero si hubiesen sido tiempos iguales ahora, respecto a que poder irse jugadores sudamericanos, ni Pelé, ni Maradona se había ido mucho antes, el mismo Leonel Sánchez que tuvo en Italia lo ofrecieron, a mi padre que lo quisieron también, a Pedro Araya, así es. Y suma y sigue. Así es. Por ahí creo Manuel Cabrera que leí una pregunta, es que si hubiese jugado en estos tiempos Carlos Campos habría sido vendido. Bueno, le digo algo a esa persona, creo que está haciendo Manuel. Le voy a decir una sola cosa a esa persona que escribió, le mandamos un saludo enorme. Esa gente del Ballet Azul, o esos jugadores de ese Colo-Colo 72-73, o jugadores, no habrían estado mucho tiempo en Chile. No habría podido el mercado nacional retenerlos.
no te lo resistí. Y es una verdad gigantesca. Yo por eso digo que por eso las comparaciones se transforman en algún momento en una odiosidad. Por eso yo digo que las comparaciones es un trabajo muy de periodista y es muy válido. Pero para la gente que está involucrada en el fútbol, yo creo que no es ser objetivo. No es ser objetivo con la realidad, porque si lo que decía Manuel, el agente del Ballet Azul, si hubiese sido en este entonces, no te quepa la menor duda que habríamos tenido la posibilidad de toda esa generación, la habrías tenido en el extranjero, toda. El equipo del Colo-Colo 72-73 seguramente lo habrías tenido a todos y no solamente Caselli, que se habría terminado yendo al extranjero. Y si lo traspasas después en el tiempo, claro, hoy día no te lo permite. Quiero terminar de decir, y esto también, porque yo también tengo una historia relacionada muy parecida. Manuel, por ejemplo, tuvo la fortuna de participar y de convivir en alguna oportunidad con Franz Beckenbauer. Así es, que te diga, Manuel, en Hamburgo, que te diga, Manuel, lo que significó para él escuchar que Franz Beckenbauer le dijera que Elías Figueroa era el mejor que había visto en su puesto. Fue así, Manuel. Así fue. Fue el año 97 que estuve conversando con él y después me lo encontré un par de veces también porque es muy amigo de la familia Tommy Haas. Me lo encontré en Hamburgo y claramente yo no iba a perder. La primera vez que lo vi, la oportunidad de conversar con un tremendo jugador de fútbol como Franz Beckenbauer. Y conversando del fútbol nacional, del fútbol mundial, le conté quién era, etcétera, y qué estaba haciendo yo en ese momento en Hamburgo. Y él me pregunta, ¿qué sabes de Elías Figueroa? Yo con Elías tengo una muy buena relación, sabía que estaba bien, perfecto, todo lo demás. Y le pregunto, ¿cuál es tu opinión? Para mí el más grande zaguero central que yo he visto en mi vida, dice él. Así tal cual. Sí, no, pero yo por eso este tipo de situaciones uno las concuerda, por eso cuando uno no es que sea ni figueroísta ni vidalista, sino que al contrario, yo creo que Arturo Vidal ha logrado cosas muy importantísimas, pero lo que hizo Elías y lo que podría seguir haciendo hoy en día, vuelvo a insistir, en cualquier equipo del mundo, en cualquiera, elige los 5 mejores equipos del planeta y te puedo asegurar que los 5 podría jugar Elías tal cual como él jugó. En relación a lo mismo que comentaba Manuel, yo también tuve la oportunidad en algún momento de visitar Holanda a través de un amigo que lamentablemente dejó de existir, falleció. Que en paz descanse, claro, falleció, Pedro Luis Salazar. Que él trabajó en el Ajax y trabajó también en el otro equipo holandés que había, el PSV. que también estuvo participando. El PSV, exactamente, el PSV. Bueno, yo en alguna oportunidad en Holanda, él estaba trabajando en el Ajax y estuve 2 semanas viendo entrenamientos también del Ajax. Y en alguna oportunidad, en un partido determinado, me hace pasar a donde, cuando terminan los partidos, se hace un hall donde tienen participación los jugadores, los dirigentes, periodistas, hay una participación, se hace un cóctel posterior al partido. Y de repente me dice Luis Pedro, Horacio, acompaña, me tengo que presentar a un amigo. Y me presenta a Johan Cruyff. Escúchame, yo le decía a Manuel hace un rato atrás, uno por vergüenza no andaba en ese tiempo con la cámara fotográfica, que eran grandotas, y no iba a andar con la cámara mirando un partido porque decían, este viene de turista. Por lo tanto, yo andaba sin cámara, y en ese tiempo no existían los celulares, ninguna cosa. Hoy día me habría llenado de fotos con él. Bueno, y justamente Johan Cruyff me presenta, me habla un poco y me dice, ¿qué es de la vida y qué es de Elías Figueroa? Y lo quedo mirando y le digo, Elías Figueroa, el mejor. Me dijo, no me digan, Elías Figueroa es lo mejor que yo he visto como zaguero central, es lo mejor. No hay, es un fenómeno, dijo, es una persona, es como lo más grande que se te puede imaginar. Las palabras hacia Elías Figueroa, él hablaba de Chile y hablaba de Elías Figueroa. Entonces, esa es la realidad, y esa es la realidad que hoy día te vas a encontrar, y va a pasar el tiempo, y vuelvo a insistir, no es por desmerecer a un Arturo Vidal, porque Arturo Vidal tiene todos los méritos hoy día para ser el mejor jugador chileno, y que está dentro de la historia, pero no comparemos, no entremos en una comparación odiosa, que lo único que hace un gasto innecesario, para mí estoy hablando, yo lo estoy hablando muy en forma personal, porque lamentablemente, yo insisto, Elías, si lo hubieses tenido jugando hoy en día,
lo tiene en cualquier parte del mundo, o a donde hubiese querido jugar, tal cual lo puede hacer hoy día Arturo, ¿eh? Porque también calza perfectamente la misma situación. Oye, sí, no, quería recordar, aprovechar el recuerdo de Pedro Luis Salazar. Ese estaban recordando, ¿no? Sí. Luis Pedro Salazar, claro. Mira, me tocó Pedro a mí Luis Salazar. compartir con él. Él falleció en el 2014, pero me tocó a mí compartir con él en un viaje que él hizo a Chile y fue a Audax Italiano. Y yo en ese tiempo encabezaba el departamento de comunicaciones de Audax. Y él fue muy generoso y nos ayudó de alguna manera a construir una especie de manual de comunicacional en base a su experiencia, y lo hizo con una humildad y una apertura de conocimiento. Terrible. Yo agradecí mucho porque estábamos hablando de un tipo que venía del primer mundo, que trabajaba en Holanda, que tenía una trayectoria increíble, y él fue muy generoso. Así es. Mi recuerdo también lo sentí mucho. Él murió en agosto del 2014, si mal no recuerdo, así que un recuerdo también eterno para él. Oye, bueno, yo tuve. Bueno, ya. Quiero que no, Horacio cuente la anécdota de cómo trabajó contigo. ¿Cuál? Manuel. ¿Quién? Tú, po. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Manuel Pellegrini te mandó a trabajar con Manuel Astorga. No, eso era en los comienzos, justamente cuando Manuel toma el equipo. Inmediatamente hace un grupo que él hablaba, un grupo de proyección, que él veía y que visualizaba, que quería proyectarlo. En ese tiempo era muy difícil y no se daba. Por eso yo te digo, no todo lo de hoy día nació hoy. Mira la tontera que estoy hablando, pero no es que el fútbol nació, claro, no el fútbol nació hoy. Esto viene hace mucho rato. Hace mucho rato. El futbolista que cuando viene con una preparación de por medio, ya viene, no es que el fútbol, quiero ser más específico, el fútbol, los que creen que lo inventaron hoy día, están equivocados. El fútbol ya viene hace rato trabajando y transitando. Lo que sí hay hoy día, la posibilidad que tú te tienes que ir renovando, perfeccionando y manejando de diferentes cosas, eso es de suma importancia. Bueno, y nosotros tuvimos en esa ocasión la posibilidad de irnos a trabajar al gimnasio donde participaba y donde trabajaba Manuel Astorga, donde tenía un grupo no tan solo de grandes deportistas, sino que de mucha gente que querían justamente tener la posibilidad de trabajar con Manuel. Eso es una realidad, porque ya Manuel ya se vislumbraba, ya parecía como un hombre vanguardista dentro de su actividad, ya había abrochado la profesión de muy buena forma, y nos mandó. Íbamos a trabajar en las mañanas, por supuesto, con el primer equipo, con nuestro equipo, y en las tardes, normalmente creo que eran 2 o 3 veces por semana, que terminábamos trabajando con Manuel, cosa que a nosotros nos sirvió demasiado. Por supuesto, yo siempre lo digo futbolísticamente, pero también nos dio la posibilidad de conocer mucha gente ahí del medio deportivo, tenistas, de gente que estaban ahí, que trabajaban dentro del ambiente, y que a nosotros nos dio, yo vuelvo a insistir, deportivamente nos potenció demasiado. Así que mi admiración y mi respeto y mi agradecimiento para uno de los que fue mi profesor, y que hasta el día de hoy y eternamente se lo voy a agradecer. Lindo, gracias por recordar. Sí, Manuel me pidió, Manuel Pellegrini, al cual lo conozco del chico, porque jugó con mi padre en la Universidad de Chile. Claro. Manuel me solicitó poder trabajar en forma bien específica con un grupo que eran 5 jugadores, de los cuales 3 llegaron, que Horacio, Cristian Mora y Hugo Vilches. Había otros 2 que eran muy talentosos, pero eran medio vagonetas, así que no me acuerdo los nombres tampoco. Pero fue un momento encascado. Y yo en ese tiempo, fíjate que esto fue la década de los 80, fines de los 80. Yo en ese tiempo, y cuando tú dices, no todo se inventó ahora, yo en ese tiempo utilizaba el trabajo intermitente y el trabajo fraccionado. Cosa que después se introdujo en la década del 90 por varios preparadores físicos, porque ya no era la carrera continua, no era los kilometrajes en arena y un sinnúmero de cosas que eran bastante arcaicas, pero sí, fue un lindo recuerdo, Horacio. Sí, no, muy bueno. Yo por eso digo que en ese tipo de cosas uno no puede negarse a saber que todo va evolucionando, uno no se puede quedar pegado, pero tampoco puede desconocer las cosas que ya se habían hecho. Yo por eso digo, hay muchos que han llegado aquí y han presentado proyectos de trabajo y vienen como la panacea, y lamentablemente muchos ya se lo han comprado,
yo digo, ¿por qué no se sientan a conversar con la gente que sabe del tema y los que realmente pueden manejar esta situación? Yo creo que esos son temas que son muy interesantes. Yo en algún momento, creo que en algún programa que estuve con Manuel Astorga, le hice ver lo que era mi pensamiento hoy día a los déficits que hay en la parte deportiva, yo creo que es una de las cosas que a uno lo involucra. Yo sigo insistiendo que hoy día se ha renovado muchas cosas en forma muy positiva, ha cambiado mucho el fútbol, hoy día se han integrado metodologías nuevas, está la periodización táctica, los microciclos estructurados, que eso Manuel lo maneja perfectamente, porque él, vuelvo a insistir, ha ido con el tiempo también sabiendo que se tiene que ir renovando y adaptando a lo cotidiano, a lo que es la realidad hoy día. Y cuando yo hablo de esto, digo que se dejó de lado de trabajar justamente lo que estamos hablando, Manuel, que es el tema de los trabajos específicos, de trabajar específicamente en puestos determinados, con jugadores determinados que hoy día no los tienen. Yo hoy día los veo a todos que dicen, ¿por qué no salen defensores centrales? ¿Por qué no salen mediocampistas? ¿Por qué no sale un delantero cabeceador que gane todas las pelotas por arriba? Porque los trabajos hoy día son la mayoría colectivos. Hoy día se dejó de trabajar el trabajo individual. Y en eso, por supuesto, el que me puede contribuir a reforzar mi teoría eres tú, Manuel. Sí, que ahí tiene que ver, se separan dos cosas, y tú como técnico lo sabes. Hay una preparación que es, indudablemente se tiene que transferir a lo colectivo, pero hay trabajos que son diferenciales. No sé, el año 93, en Audax Italiano, me decían que estaba loco porque yo hacía 5 grupos de trabajo, los volantes centrales de una forma, los carrileros de otra, los centrales, los defensores centrales de otra manera, los centros de acá, de otras características que son bastante específicas, que tienen que ver con el modelo de juego que tiene el técnico. Entonces, no sé, para mí la experiencia más notable que tuve fue con Marcelo Artichoto en la Universidad de Concepción. Marcelo me pregunta, después de haber hecho las evaluaciones, yo quiero jugar de esta forma. Utilizaba un 3-4-1-2, ¿ya? Con mucho desdoblamiento de los carrileros, un líbero, 2 stoppers y 2 volantes centrales. Bueno, el tema me decía Manolo, ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo físicamente? ¿Con qué tenemos que trabajar? Tuvimos 4 semanas para retomar ese equipo, darle la vuelta a la tuerca y poder llevarlo a los niveles que llegó ese equipo. A lo que quería, claro. Claro, vuelvo a insistir, yo creo que también lo hemos conversado con Miguel Ramírez. A Miguel también le gusta la línea de 3, pero él se dio cuenta después, ya en el fútbol profesional, de que tenía que irse tal vez adaptando un poco de acuerdo a las características que tiene cada jugador. De tus jugadores. Pero sí creo en la especificidad en forma absoluta. Claro, yo voy a seguir haciendo hincapié en esto porque para mí es un tema que, porque yo siempre hago, para entregar el comentario, uno tiene que estar informado y la información, por supuesto, para nosotros no tan solo que nos enriquezca, sino que es una obligación. Yo, por ejemplo, siempre les pregunto, tú en la época de los 60, en la época de los 70, en la época de los 80, incluso por ahí ya hasta la época de los 90, tú decías, a ver, ¿cuántos defensas centrales hay que tú sabes que en el juego aéreo son impecables, que ganan en todo? Y tú nombrabas, y te aparecían más de una mano, y te aparecían y podías nombrarlo. Hoy día tú dices, a ver, si tú tuvieras que ir a jugar con un equipo, antiguamente a un equipo paraguayo, ¿a qué defensor chileno del medio nacional tú lo llamarías para ir a jugar de saber que te tienes que defender defensivamente vía el juego aéreo? Son muy poquitos. Al final tienes que recurrir a los mismos, y tienes que seguir consolidando, haciendo el mismo comentario. Por lo tanto, lo específico, los jugadores específicos, hoy día, dime tú, y que se les venga a la cabeza un centro delantero que sea ganador en el juego aéreo permanentemente y que hace goles constantemente en el campeonato. No recuerdo mucho. No, pues no te lo encuentras. Y ahí es cuando yo digo, y ahí cuesta encontrarlo, y ahí es cuando yo digo, a ver, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Estamos preocupados solamente de sacar los rendimientos que maneja el primer equipo? ¿O inmediatamente yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero preparar las series menores para que en 5 años más, en 10 años más, en 8, en 4, en 3, ojalá que en 2 o en 1, ya empiecen a aparecer jugadores de estas características
Mira, hoy día leí un reportaje, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo, mira, va en directa relación. Ya le hacían una entrevista a Juan Carlos Orellana. Y Juan Carlos, usted recuerda, o sea, el zurdo de Barranca. Juan Carlos Orellana, tú sabías. Antes que se retiraron. Ni te explico las manos cómo quedaron. Escúchame, yo tengo claro que tú veías a Juan Carlos Orellana y sabías perfectamente que había, para los rivales había que cerrar los ojos, porque el tipo te pegaba y le pegaba de 30, 35 y 40 y hasta de 45 metros era capaz de pegarle al arco. Sí. Y te convertía en goles. Bueno, tenía en las mismas circunstancias, antes tuviste a Lionel Sánchez, tuviste a Jorge Aravena, tuviste jugadores de esa, al Pata Bendita, después tuviste al mismo Cotosierra que te hacía goles de tiro libre. Dime hoy día y dime un gran pateador de tiro libre del fútbol chileno. El último Rivero, Jaime Rivero. Jaime Rivero. Y se te acabaron. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Será porque el trabajo colectivo es demasiado importante? ¿Será porque los entrenadores no se dan el tiempo y cuando termina el entrenamiento decir ya todo a la casa y todos parten enseguida? Porque antes, normalmente, el que quería perfeccionar los lanzamientos libres, tú te quedabas 15, 20, 30, media hora, 45 minutos, una hora, y tenías que quedarte. Si tú querías, por ejemplo, yo me pongo el caso mío, y nunca me ha gustado hablar en forma personal. Yo creo que dentro de una de las virtudes que puedo haber tenido dentro del fútbol era el juego aéreo. Y el juego aéreo no me llegó por arte de magia. No me llegó porque yo era bueno para saltar. Era porque yo lo iba perfeccionando constantemente. Era porque yo me quedaba media hora, 40 minutos, una hora y me terminaba levantando centros de ambos costados. Y cuando yo veía que estaba trabajando un arquero, yo me quedaba trabajando con él para irle a cabecear ofensivamente y para rechazar defensivamente. Y ese era mi trabajo. Y eso era para mí mi obligación. Hoy día eso yo no lo veo. Hoy día terminan los entrenamientos y cuál de todos quiere salir más rápido, que se tiene que ir luego porque tiene que ir a pagar la luz, que tiene que ir a pagar el agua, ¿no? Que tengo que ir a pagar la cuota del auto, que tiene... O sea, la prioridad es justamente el saber que tú tienes que saber cuáles son tus responsabilidades mayores. Si quieres crecer, sacrifícate. Si no te quieres sacrificar y crees que esto es por arte de magia, vas a seguir dando vueltas y vas a seguir dando tumbos y no van a aparecer, vuelvo a insistir, los especialistas. Insisto que es un tema largo, es un tema que ojalá se pudiera tocar con altura de mira y con mucha responsabilidad, porque yo vuelvo a insistir, esto tiene que ser todo consensuado, Manuel lo decía, el entrenador tiene que hablar con su preparador físico, ver la mejor forma de ir tratando de ir marcando este tipo de situaciones y que le vaya dando hincapié a que en algún momento los trabajos, sobre todo con los jugadores jóvenes, empezar a mirarlos por el lado de ir perfeccionándolos. Muchachos, antes de despedirnos, porque ya se nos pasó el tiempo, 3 noticias que rápidamente les quiero decir. David Pizarro fue elegido por los hinchas de la Fiorentina como el mejor volante central de la última década. Mira qué bien. El Bayern Múnich estaría a punto de cerrar la contratación de Charles Aranguis. Bravo por Charles, se lo merece. Sí, absolutamente. Notable. Arturo Vidal está también muy cerca de cerrar su paso al Inter de Milán, que ya lo viene siguiendo hace mucho rato y no corre por carriles laterales a la llegada al Barcelona de Lautaro Martínez. No va como parte de la negociación. Y lo último es una invitación porque hoy comienza en el fanpage de Red Gold, donde nosotros estamos, a las 21 horas el programa Caleta Abarca, con Nacho Abarca. Y el primer entrevistado va a ser Claudio Borghi, hoy a las 21 horas. Mira qué bueno. Qué bien. Mira qué bueno. Oiga, qué bueno. Bueno, noticiones, ¿eh? A ver. Que Manuel Cabrera ahí después de que terminaste de hablar de Pedro Luis Salazar. ¿Ya? Yo a Pedro Luis lo conozco porque en Mercurio, cuando Marcelo Ríos firma el contrato para hacer una columna de Marcelo Ríos, firma el contrato, el periodista que redactaba esa columna era Pedro Luis. Aún más. No te puedo creer. Y aquí voy a clasificar algo más. Marcelo Ríos no hacía la columna. Entonces Pedro Luis me tenía que llamar y me decía, Manolo, ¿qué pasó esta semana? Como para poder redactar algo. Una pildorita, nada más. Buena píldora. Buen dato. Un gran abrazo y saludo al cielo a Pedro Luis Salazar. Así es. De todas maneras. Bueno, querido amigo, Horacio, dime.
No, era también reforzar un poco las noticias que viste, que yo creo que son todas muy buenas noticias. Lo de David Pizarro, que confirmar lo que hizo justamente en su paso a Internacional. Ahí estábamos hablando de un especialista, ahí tiene uno de los especialistas que se echan de menos hoy en día, cuando uno de los últimos especialistas, lo de Charles Aránguiz, tal como decía Manuel Astorga, de verdad es un muchacho que le ganó a todo y le ha ganado a todo. Tuvo una lesión, se sobrepuso a la lesión y calladito, bajo perfil, siempre en un sitial importante. Lo de Vidal, vuelvo a insistir, orgullo para todos los chilenos. Hoy día es un hombre que es el orgullo de todos nosotros de saber de qué forma pasea la bandera por todos lados y todo lo que sigue significando. Así que qué bueno que el fútbol internacional se sigue moviendo y de seguir esperando que nuestro fútbol siga aprendiendo, que yo creo que es una de las cosas importantes, que siga perfeccionándose porque también es importante, pero que no deje de lado, vuelvo a insistir, las cosas que son buenas y que hay que ir adaptando a este sistema nuevo que tiene que seguir creciendo por el bien del fútbol chileno. Oye, bueno, quiero decirles que para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes dos, porque como decía yo al principio, he compartido con ustedes en la vida, los conozco, son dos muy buenas personas, de verdad, y fuera de broma, siempre nos reímos y todo, pero yo siempre digo, Manuel Astorga para mí es una de las mejores personas que yo he conocido en la vida, y para Horacio, que me acompañó en momentos complicados de mi vida, me ordenó, me dijo, vaya por este carril, y gracias a eso hoy día estoy aquí en mi casa, en esta casa con mi familia. Y se agradece, la verdad. Te aplaudo. No, Te aplaudo. sí. Muy bien tú. No, gracias. Gracias, Manolito. Gracias, Manuel, por tus palabras. Yo, la verdad que también, yo se los dije en un principio, cuando empezó el programa, ustedes dos representan algo importante porque uno va siendo amigo en el fútbol, pero ustedes dos, cada uno en su ámbito, también fueron muy importantes también en las carreras de cada uno. Me alegro por ti, Manuel Cabrera, hoy día, de verte bien, de verte consolidado, familiarmente, que también es un tema demasiado importante. Te veo a ti como en la labor que cumpliste también dirigiendo, haciendo labores en Audax Italiano, que lo hiciste muy bien y dejaste muy en alto también en lo que es tu profesión como periodista. Y lo de Manuel Astorga, que yo vuelvo a insistir, si estuviera con un sombrero, chapó, simplemente chapó. No, porque Manuel, o sea, ojalá tuviese la posibilidad por tiempo, digo yo, de hablar de mi amigo, pero es mi ídolo. Ya le dije, yo lo veía y era como ver un hombre como que gravitando, que fuera caminando por una alfombra roja y que viniera caminando. Yo decía, no, Manuel, algún día quiero ser como él. Bueno, pocos llegan a hacerlo. Es un modelo a seguir. Un abrazo, querido. El que Cayo otorga, ¿cómo es el nombre? Bien, muy bien. Bueno, Horacio, Manuel, un abrazo, cariño, gracias a la gente por vernos, gracias a la gente de Red Gol también. Nos encontramos el viernes. Se nos cayó Horacio. Nos encontramos el viernes en otro programa de el que calla Astorga. Ojalá, difícil, con un invitado tan entretenido y tan interesante como Horacio y a la vara alta, porque la verdad se nos pasó así, muy cuantas anécdotas. Y quedan, oye, Horacio, si contáramos todas las anécdotas del canal del fútbol. No, escúchame. ¡Viva México! ¡Viva México! Algún día viajaremos de nuevo a México, ya tendremos esa posibilidad de estar juntos de nuevo a Carita, todo el grupo ese. Absolutamente. Qué bueno. Calladitos los niños. Ya, callado. El que calla otorga. Chao, Manolitos. Que les vaya muy bien, los felicito. Y cuando quieran, que les vaya muy bien.